¿Has hecho las respiraciones conmigo? ¿Has entrado en un estado de relajación? Es que cambia totalmente todo. Bueno, ya os iré contando más cositas de respiración. Estamos aquí, es el set de últimamente, pero hay algo diferente, ¿no? ¿Qué es? El color. Hemos cambiado bastantes colores en la casa, porque llevaba mucho tiempo queriendo tener otra energía, otros colores y otra sensación. A mí siempre me gusta de vez en cuando alterar el hogar donde vivo y adaptarlo a mi situación actual, es decir, que me haga sentir bien en el momento en el que estoy. Y muchas veces es de manera instintiva, pero supongo que si investigase temas de Feng Shui y demás habría ahí un porqué. Pero bueno, en el color está súper claro que para mí, incluso ya físicamente, el color es una vibración diferente, es que son ondas diferentes físicamente. Entonces, para mí eso repercute tal cual en la sensación, la vibración que hay en el lugar y por tanto las emociones. Para mí es fundamental el color. Entonces estoy súper contento de que por fin hemos podido crear la situación, las condiciones en casa para poder tener colores diferentes en los lugares. Y es otro sitio, es otro sitio. Y entonces aquí queda genial este colorcito, ¿no? Así azulito, me encanta. De hecho iba a grabar fuera y he dicho, no, venga, como está el color no, voy a grabar dentro, que yo creo que puede ser interesante hablar del tema del color. Bueno, leer mucho es bueno. Hay que leer todos los días, hay que leer muchísimo, hay que leer un libro al día, hay que leer miles de libros, incluso como ahora parece que se está poniendo de moda, ¿no? Que en muchos lugares se ven vídeos o, bueno, técnicas para leer muchísimo más, leer más rápido, leerte un libro al día, cada 2 días, varios libros a la semana, leer. Bueno, me parecía súper interesante traer esta reflexión porque creo que hay muchas más cositas que podemos sacar en claro y aplicar a nuestra vida, no solo ya respecto al tema de si leer es bueno o no, porque bueno, habrá gente que ya tenga la idea muy clara de que leer es bueno o que leer no es tan bueno, pero creo que sobre todo es a la hora de enfocar realmente por qué leemos y cómo leemos. Entonces me parece que traer luz o traer conciencia a este tema puede enfocar muchísimo nuestra manera de relacionarnos con materiales o con aprendizajes o con libros o con vídeos de otras personas. Así que creo que este vídeo puede aportar mucho. Bueno, para resumirlo y para introducir un poquito, yo diría que leer mucho es bueno. Depende de lo que hagamos con lo que leemos. En mi opinión, creo que la gran fuente verdadera de conocimiento es el autoconocimiento. Es decir, creo que con respecto a todo, pero bueno, por poner un ejemplo, dietas, y leemos miles de libros de dietas, pero ¿vamos a encontrar la respuesta absoluta de cuál es la dieta perfecta para nosotros en un libro? Pues puede que sí, puede que no, puede que a medias, pero yo creo, mi opinión, es que la dieta perfecta solo lo vamos a conseguir a base de experiencia y experimentación en nosotros mismos. Pues creo que como con esto, con el resto de ámbitos en la vida. Sí, depende de lo que hagamos con lo que leemos, podemos aprender cosas que nos sirven muchísimo, podemos interiorizar e integrar cosas en nuestra vida. Pero el aprendizaje no viene de porque nos lo ha dicho fulanito, sino porque nosotros lo hemos experimentado, porque puede que hayamos leído 1000 estudios científicos de que el ajo y la cebolla es milagroso y sin embargo una y otra vez probamos en nosotros y es que nos destroza. Entonces el aprendizaje está en la experiencia y experimentación y autoconocimiento. Esa es mi opinión. Entonces por eso creo que es muy importante tener esto en cuenta a la hora de leer cualquier cosa y a la hora de recibir cualquier tipo de información. Y si lo extrapolamos a otras áreas, a mí me gusta, como siempre digo, la metáfora de que nosotros somos una parte integrante del todo, no estamos separados, estamos conectados. Somos como pequeñitas células del gran organismo, del planeta, del universo, somos parte integrante, es como un organismo con todas sus pequeñitas células y sus minicosmos y todo lo que hace que esto funcione, pero a gran escala el planeta. También cantidad de mini organismos, sistemas que conforman todo el planeta. Entonces, como no siento que estemos separados del todo, realmente todo lo que opera a menor escala en nuestro cuerpo
opera a diferentes escalas en el planeta o en el cosmos, pero son sistemas muchas veces paralelos o súper similares, muy parecidos, o si no iguales, como podemos entender por frases o por, ¿no?, ya muy conocidas en algunos libros antiguos que dicen que como es abajo es arriba y como es arriba es abajo. Los esquemas del universo se repiten siempre en la escala de lo muy pequeño o en la escala de lo grande. Entonces, ¿qué quiere decir? Que realmente el autoconocimiento, el conocimiento en profundidad de nuestro propio cosmos, nos permite conocer el cosmos a mayor escala. Y por contra, el conocimiento del gran cosmos nos permite entender el microcosmos que hay aquí dentro. Entonces, teniendo esto en cuenta, podemos quitarle peso al tema de el conocimiento está en los libros. Realmente el conocimiento, en mi opinión, viene del autoconocimiento. Entonces sí que depende de los libros que leamos, puede que nos ayuden a profundizar en nuestro propio conocimiento. Puede que nos ayuden a mirar adentro o que nos den pistas o guías o caminitos de migas de pan para que sigamos nosotros mismos y después investiguemos y conozcamos. Pero creo que hay que tener muy en cuenta esto, porque si no puede ser que ocurra que simplemente cuando leemos un nuevo libro o vemos una nueva teoría, nos abrazamos a ello y pensamos que esa es la verdad absoluta, el conocimiento definitivo sobre ese área y que no hay más que decir. Pero mi opinión es que todos estos grandes libros de la historia han sido escritos por personas que estaban como nosotros en el camino del autoconocimiento. Sobre todo, claro, me estoy refiriendo a lo que atañe a este canal, que es crecimiento personal, crecimiento espiritual, autoconocimiento, filosofía, incluso psicología, respecto a todos estos temas. Pero como digo, si nos damos cuenta de que todas estas personas que escribieron estos libros estaban también en su propio camino de aprendizaje, nos damos cuenta de que esas cosas que cuentan en los libros son sus respuestas que funcionaban en sus condiciones, es decir, son sus mapas concretos de su sendero. Que ahora bien, sí que puede ser que nos den mucha luz y nos aporten en nuestro sendero y de repente nos digan cosas, nos den caminitos de migas de pan que nos indiquen en la dirección en la que nosotros podemos empezar a investigar y a crecer. Pero es muy fácil que ocurra, como nos ocurre a todos, pero bueno, a muchas personas le ocurre que nos abrazamos a esas nuevas teorías, como cuando estudiamos una nueva doctrina o incluso una carrera. Yo me acuerdo en la carrera de filosofía que había muchos profesores y mucha gente que había leído muchísimos libros, muchísimos, pero la manera de relacionarse con esos libros era memorización. Entonces sí, tenían infinidad de datos, tenían cantidad de conocimientos almacenados, pero realmente yo no sentía que hubiese una sabiduría. Es decir, había una especie como de recitación de conocimientos de otros, pero no había una profundización y una llegada a conclusiones propias y conocimiento propio. Es decir, creo que mi opinión, después de haber estudiado la carrera de filosofía, es que realmente en Occidente no había grandes crecimientos personales. Sí que había, claro, hay de todo, ¿no? Hay de todo, pero en general crecimiento personal y espiritual se encontraba poco porque había mucha mente, mucha absorción de conocimientos, mucha razón, y eso es una parte del universo. Es solo una parte. Bueno, solo. Es una parte. Entonces creo que es muy importante a la hora de leer o discernir si leer mucho es bueno, tener en cuenta si nosotros estamos preparados, si el sustrato en nosotros está preparado para recibir esa información. Porque si no lo está, entonces quizá todos los nutrientes que llegamos simplemente se almacenan y después se recitan, ¿no? Se repiten. Creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Porque cuando uno crece y el sustrato está preparado, realmente leyendo el libro del universo que tenemos dentro de nosotros, creo que es como se llega al verdadero conocimiento. Esa es mi opinión. Ahora, puede ser que ciertos libros estén escritos desde esta perspectiva, es decir, que tienen plasmada o impresa una energía de autoconocimiento. Entonces, esto nos permite a nosotros encontrar como ciertas herramientas o encontrar cierta información que nos permite de manera más fácil profundizar en nosotros mismos e integrar eso en nuestra vida, pero no se sienta como una cátedra. Que de hecho en mi libro del Sendero, que hace un montón que no hablo de él, que por cierto está funcionando muy bien, ya de la primera tirada que hice, pues se han vendido prácticamente todos los ejemplares en papel y en digital muchos, no sé si ya son unos 1500 o así. En él digo al principio que esto es meramente mi mapa concreto de mi sendero.
es decir, los aprendizajes que yo he tenido y que en mi vida me sirven, porque en muchos libros esto no se comenta. Hay otros que sí, que se dice, no te creas nada de lo que te voy a decir, esto es solo lo que yo opino, ¿no? Muchos lo dicen, pero muchos, la gran mayoría de libros, no lo dicen. Yo sí que quería dejarlo plasmado y decir que esto es mi mapa concreto de mi sendero, mis aprendizajes, que puede que a ti te sirvan, porque todos tenemos al final mapas similares. Entonces, quizá te oriente y te haga tomar decisiones o atajos o caminos que te ayuden y que te hagan todo mucho más sencillo. Pero al final hay que tener en cuenta que cada uno recorre su propio mapa, su propio sendero, y que tenemos condiciones súper diferentes cada uno. Por eso es muy importante, a la hora de leer los libros, enfocar esto así, y no enfocarlo desde necesito una solución y esta me vale, me apego a ella, sino, a ver, ¿realmente aquí qué se está diciendo? ¿Y esto cómo lo voy a integrar en mi vida? ¿Cómo voy a interpretarlo esto? ¿Cómo voy a experimentarlo? ¿Cómo voy a comprobarlo? ¿Cómo voy a tratar de refutarlo si quieres? Pero también quería hablar del tema de los prejuicios que tenemos respecto a leer, porque muchas veces pensamos que si no leemos, entonces somos ignorantes, no somos inteligentes, no somos sabios, y creo que esto es un prejuicio. Como ya digo, creo que realmente para acceder al gran conocimiento del universo o a un conocimiento muy profundo de nosotros mismos, de lo que nos rodea, e incluso llegar a tener cierta sabiduría, no hace falta leer. Hay muchos maestros que a través de la meditación han llegado a estados muy profundos de autoconocimiento y por tanto de conocimiento de la realidad. Han llegado a un estado de comprensión muy grande. Incluso en la RAE se dice que la inteligencia es la comprensión más elevada o menos elevada de ciertos asuntos. Entonces, leyendo podemos utilizarlo como herramienta, pero hay otras herramientas muy potentes. Incluso, de hecho, hoy en día, para mí es igual de potente o más aprender y conocerme a mí mismo a través de vídeos de YouTube, determinados vídeos, que leyendo. Para mí es igual de importante. Sin embargo, puede que haya todavía ciertos prejuicios de que, hombre, no es lo mismo leer un libro que ver un vídeo de YouTube. Pero es que ahí quizá tenemos de fondo la idea de que el conocimiento está en los libros y que es más elevado o más erudito o más inteligente obtener el conocimiento a través de la lectura. Pero como digo, yo creo que la fuente originaria es el autoconocimiento. Entonces, realmente, todo lo que nos haga un clic, que nos haga descubrirnos a nosotros mismos, que nos haga de repente darnos cuenta de algo, todo eso es el camino del aprendizaje, es el camino del crecimiento. No hace falta que esté en un libro, no hace falta que lo encontremos en los grandes libros de la historia, los anales de la historia, los grandes... Sí, puede que en esos libros encontremos cosas, pero puede que en cualquier persona de nuestra vida encontremos eso, porque de hecho la vida en el día a día ya nos trae grandes situaciones de aprendizaje, que depende de cómo las tomemos, nos servirán como esos aprendizajes o no. Y en YouTube podemos encontrar infinidad de libros, incluso a los autores de esos libros, que nos facilita la comprensión de esos mensajes que esos autores escribieron en sus libros, porque les estamos viendo directamente, estamos recibiendo de manera más directa su mensaje y por tanto quizás es más incluso fácil recibir o entender el mensaje. Entonces creo que hay que quitarse muchos prejuicios respecto a la lectura. Sobre todo primero respecto a que hay que leer miles y miles y miles de libros, porque en estas técnicas que se van difundiendo es como simplemente una especie de lectura superficial, leer el índice, leer la contraportada, leer entre líneas, solo partes de los libros. Bueno, cada uno que encuentre la manera más efectiva o que más le haga disfrutar del aprendizaje, pero creo que no hace falta tantísima cantidad, no hace falta leer si no queremos, porque realmente creo que los libros son herramientas de autoaprendizaje, sobre todo en este ámbito que estoy hablando. Si es entretenimiento, no. Si queremos leer para entretenernos, es otra cuestión. Si queremos, por ejemplo, leer un manual de un aparato, pues entonces tenemos que leerlo, ¿no? Tenemos que aprenderlo porque está ahí el conocimiento. Pero respecto a estos ámbitos que atañen a este canal, creo que hay que quitarse esos prejuicios de que hay que leer y hay que leer ciertos libros y esos libros son los que tienen la verdad absoluta, porque creo que los libros son buenos en la medida en la que nos hacen investigar dentro de nosotros y autoconocernos. Creo que eso es lo importante a tener en cuenta aquí. Entonces, ¿es bueno leer muchos libros? Depende de lo que hagamos con lo que leemos y depende de qué libros leamos, porque hay libros que sí que de repente nos dejan esas miguitas de pan, esos caminitos y nos hacen ahorrarnos un montón de quebraderos de cabeza, nos ofrecen atajos,
nos ofrecen evitar situaciones duras o densas de aprendizaje, pero depende de lo que hagamos con eso que leemos y sobre todo si no nos apegamos a ello y simplemente lo comprobamos con nuestra vida, con nuestra experiencia, viendo cómo nos sienta a nosotros ese conocimiento. Súper importante eso. Por eso la cantidad no es lo importante, realmente, de verdad. Es mi opinión. Así que si ponemos conciencia en lo que leemos y cómo leemos, creo que será mucho más fácil caminar pasito a pasito, leyendo más o menos por nuestro sendero. Sweetie, Sweetie, porfa, ¿me podrías bajar el libro del sendero? Esperamos un poquito. Que es el mío, que está usado. No pasa nada. Gracias. Adiós.